Hola, y bienvenidos a Butaca Salvaje. La historia nos lleva a una casa en El Paso, donde la policía encuentra un lugar lleno de tragedia, personas muertas por todas partes. Al buscar más, ven a un hombre sentado que, al levantar su mano, muestra que está atado con cadenas. En un acto de desesperación, el hombre se corta la mano con un cuchillo de cocina, dejando a los policías espantados frente a la escena de 27 personas muertas por un tiro en la cabeza. En una oficina de la estación, el oficial Aiden habla con el único que sobrevivió a este horrible suceso, que vino de Sudamérica y cruzó la frontera de manera ilegal con un grupo. Cuenta una historia que da miedo. Dice que las personas muertas también eran inmigrantes ilegales que tenían problemas con bandas. Avisa que si no lo dejan ir en 1 hora y media, algo muy malo pasará en la estación. Aunque Aiden no está seguro de creerle, decide comprobar la historia de Jessica mostrándole fotos de las víctimas para ver si reconoce a alguien. Cuenta que vio el fantasma de esa persona, y así nos introduce a la historia de Gustavo. Gustavo tenía una habilidad única para ver y hacer que otros vieran seres de otro mundo, usando luces y movimientos especiales. Aunque trató de compartir este don con un repartidor, terminaron por pensar que estaba loco. Además de ver seres de otro mundo, Gustavo era increíble resolviendo cubos de Rubik, lo que añade más misterio a su persona. Gustavo antes vivía en la casa de su abuela, pero después de un evento importante, su vida cambió completamente. Su capacidad especial empezó a fallar, lo que le dificultaba participar en los concursos que tanto le gustaban. Preocupado por estos cambios, buscó a un bloguero experto en temas paranormales para entender qué le estaba pasando. Aunque Gustavo compartió su método con él, después de revisar la casa, el bloguero se fue deprisa sin decir por qué. Gustavo intentó contactarlo varias veces sin éxito. Al revisar, vio que sus dedos estaban heridos y, aunque le dio un escalofrío, los arregló con cuidado. La curiosidad y el miedo lo llevaron a buscar la fuente del olor, encontrando a una criatura cerca. Con un cuchillo de cocina en mano, se acercó despacio y, al verla quieta, tomó varias fotos para mandárselas a su hermana, capturando ese momento extraño. El bloguero volvió a la casa de Gustavo y lo guió al pasillo del segundo piso, donde le contó una experiencia que lo había asustado. Mientras Gustavo le mostraba su habilidad, el bloguero vio a su mamá que ya había fallecido. Pensó que los movimientos de Gustavo habían abierto sin querer un camino entre el mundo de los muertos y el de los vivos. En su cuarto, Gustavo le mostró al bloguero la criatura quieta. Al revisarla levantando un poco la manta con un paraguas, el bloguero sintió un dolor enorme y agarró a la criatura, que resultó ser su mamá. Gustavo, dándose cuenta de que algo estaba mal y que esta entidad no era lo que había encontrado antes, hizo un ritual para mandar a la criatura de vuelta, entendiendo que se enfrentaba a algo mucho más complicado. Este cambio inesperado y oscuro dejó a Gustavo muy preocupado, después de que tanto la criatura como el bloguero desaparecieron. Gustavo salió de la habitación despacio, y de pronto, su celular sonó. Era su hermana, que le hablaba de unas fotos que él había mandado. Para sorpresa de Gustavo, ella no veía fotos de su papá ya fallecido, como él pensaba, sino fotos de él mismo, echado en el suelo bajo una mesa y todo cubierto de sangre. Al mirar hacia su casa, Gustavo vio a alguien igualito a él acercándose de manera amenazante. De repente, todo volvió a empezar. Pero había algo muy raro. Esta vez, Gustavo tenía una sonrisa malvada y repetía lo que hacía, como si estuviera atrapado en un bucle muy extraño y alarmante. Aunque la historia era muy interesante, el oficial Aiden tenía dudas. Pensaba que Gustavo estaba escondiendo algo, o tal vez, mintiendo. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y otro oficial entró diciendo que habían encontrado que las fotos de Gustavo coincidían con varias personas. Algunas con más de 10 años de diferencia entre ellas. Incluso, una de esas personas se suponía que había muerto en un accidente de auto en 1997. Confundido pero curioso, Aiden y su compañera volvieron a la sala de interrogatorio para preguntarle a Gustavo sobre quién era realmente. Gustavo dejó a todos sorprendidos al decir que era un ser inmortal, llamado Matterhut, y que había nacido hace 542 años, en el tiempo del Imperio Azteca. Contó que sabía detalles de un caso de la estación de policía que nunca se resolvió, uno muy conocido donde la sangre de la víctima había sido completamente drenada, y aseguró saber quién era el culpable. En una noche especial de Halloween, llena de misterios, algo muy malo pasó en el pueblo. Una persona empezó a tomar la sangre de las personas directamente de sus muñecas, como si fuera una bebida muy fina. Solo una mujer logró no ser atrapada. Trató de huir sin hacer ruido, pero el sonido que hizo llamó la atención de un vampiro. Mientras corría con todo su miedo, el vampiro usó palabras extrañas para hipnotizarla, diciéndole que ahora ella le obedecería. Pero en ese momento, un perro ladró y todo se interrumpió. Un hombre que estaba paseando a su perro, pensando que todo era parte de la celebración de Halloween. No entendió lo peligroso que era todo, hasta que fue muy tarde para la mujer, que fue atacada por el vampiro hasta quedar sin sangre. Justo cuando el vampiro estaba en su momento más aterrador, recibió una llamada muy inesperada, que hizo la noche aún más extraña.
Era su familiar Mary, quien le recordó que por el cambio de horario, el sol saldría en solo 15 minutos, lo que lo asustó mucho. Sin poder manejar ni recordar cómo cambiar de forma, el vampiro intentó sin éxito que Mary lo fuera a buscar, pero solo logró que ella se enojara y cortara la llamada. El vampiro, desesperado y sin saber qué hacer, intentó cambiar a forma de murciélago sin lograrlo. En un momento de mucha frustración, saltó sobre el primer auto que vio y sintió el viento en su cara mientras conducía sin usar las manos. De pronto, unos niños le lanzaron huevos desde la orilla del camino, lo que lo enfadó mucho. Lo siguió hasta llegar a un callejón sin salida, donde tuvo que parar su persecución. Un niño valiente descubrió la verdadera identidad de un ser misterioso y, con mucho coraje, le clavó una estaca de madera en el corazón. Esto marcó el final de un vampiro. Cuando dos policías llegaron, se encontraron con una escena muy extraña. A pesar de la tensión en el aire, pensaron que era una broma de Halloween. Uno de ellos hasta se tomó una foto pensando que la sangre era falsa, pero al probarla, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El vampiro, aunque debilitado, consiguió controlar la mente de uno de los policías. Pero al poder hipnotizar a solo una persona a la vez, todo se volvió un caos. Intentando huir, el vampiro se encontró con sus propias limitaciones. Rodeado y sin salida, intentó recuperar la estaca, pero los policías actuaron rápido y lo obligaron a esconderse en un edificio cercano, aumentando la tensión y la desesperación en su lucha por sobrevivir. Confundido, el vampiro terminó en una iglesia. Al intentar salir, se envolvió en llamas ante los ojos sorprendidos de los policías, quienes comenzaron a perseguirlo sin descanso. Acosado y sin dónde ir, el vampiro buscó la ayuda de Mary, quien llegó justo a tiempo para intentar escapar juntos, pero se encontraron con un tráfico imposible de cruzar. Sin más opción, dejaron el coche y siguieron a pie, sabiendo que el amanecer y su posible fin estaban cerca. En busca de un lugar donde esconderse, encontraron un contenedor de basura, pero los primeros rayos del sol empezaron a entrar, sellando su destino. En sus últimos momentos, el vampiro y Mary dejaron de lado sus diferencias, aceptando su trágico final con un abrazo. Así, se convirtieron en una pareja legendaria, enfrentándose juntos al sol de la mañana. Un día, al tirar la basura, un señor se encuentra con algo que piensa son adornos de Halloween. No se imagina que en verdad son los cuerpos de un vampiro y de Mary. Mientras tanto, una policía encuentra algo curioso entre las cosas de Gesia: un amuleto y una botella con sangre. Gesia explica que esa sangre la consiguió de un chamán en México, en un sitio especial que está en una granja. En ese México, un hombre se siente nervioso mientras camina con su caballo por un camino, asustado por ruidos extraños. Llega a tomar un cuchillo, pero al mirar hacia atrás no ve nada y sigue su camino. Al llegar a casa, baja un cuerpo del caballo y lo lleva adentro, sin saber que algo peligroso lo mira desde lejos. Después de lavarse las manos que estaban manchadas de sangre, Ramón toma un arma, listo para enfrentar lo que viene, aunque se siente muy cansado. De repente la calma se rompe por una llamada de un agente de Estados Unidos. Y decide ayudar a la CIA a cambio de que lo saquen seguro de México. Pero justo cuando se siente un poco protegido, algo lo sorprende fuera de su ventana. Al ir a ver, baja su guardia y es sorprendido, quedando inconsciente. Cuando despierta, Ramón está frente a una sacerdotisa y rodeado de gente de la tribu Navajo, a quienes había lastimado antes. Intentó hacerles daño buscando poder en su sangre, pero ahora debe enfrentar las consecuencias a través de un ritual que le cuesta la vida. En su casa, encuentran cosas relacionadas con la brujería. La policía, que al principio no cree mucho en lo que Gesia dice, halla una bala especial y un pacto roto con el dios de la muerte, descubriendo una historia complicada de venganza y efectos sobrenaturales. Por accidente, una policía encuentra el arma que faltaba, añadiendo un nuevo giro a esta compleja historia de justicia y misterio. Cuando le muestran a Gesia una foto del arma que coincide con la bala, se molesta. Pero luego, Gesia cuenta la historia de un hombre seguido por la mala suerte. De forma inesperada, Malcolm ve a su exnovia en un restaurante después de mucho tiempo sin verse, un momento lleno de nostalgia por amigos que murieron en circunstancias extrañas. Resulta que grabaron sin querer un ritual secreto en La Habana, lo que provocó la venganza de unos demonios. Malcolm, desesperado por destruir esa grabación y evitar los planes de los demonios, descubre que no puede eliminar el archivo. Malcolm estaba seguro de que unos seres malvados querían causar problemas enviando un video a todas partes del mundo. Contaba lo sucedido a sus amigos sin imaginar que su pareja, quien estaba frente a él, no era quien decía ser, sino un ser malvado muy poderoso conocido como el Rey Zombie de Zambi. Cuando Malcolm se dio cuenta de la verdad, se enfrentó a este ser. Ya sin esconder quiénes eran, trataron de no pelear, sabiendo que los dos eran un peligro. Pero entonces, un ruido fuerte interrumpió el momento. Malcolm, intentando hacer algo por salvar la situación, le disparó al ser malvado, pero no le hizo nada. El Rey Zombie no se dañaba con balas. El ser malvado quería saber dónde estaba el video, pero Malcolm no quería decirle. Esto hizo que empezaran a pelear muy fuerte en el lugar donde estaban.
El ser malvado dejó de esconder su forma verdadera, que daba mucho miedo. Mientras peleaban, el video cayó al suelo. El ser malvado, pensando que iba a lograr su plan de llamar a más seres como él, puso el video, pero en vez de lo que esperaba, sonó música rock. Esto lo confundió mucho, y en ese momento, fue atacado y cayó. Las cosas normales no le hacían daño, pero Malcolm, con un objeto muy especial, estaba listo para enfrentarlo. Una semana antes, Malcolm y su amigo Jack buscaron algo especial en un museo para defenderse de seres malvados. Un señor llamado Mark les dio lo que necesitaban, un objeto que había encontrado cuando era joven en Zanzíbar. Mark había llamado a un ser malvado muchas veces, pero luego su amistad se acabó mal, y Mark tuvo que detener al ser malvado, creando así el martillo de Zambar. En ese momento crucial, Malcolm se encontraba frente a una verdad que le cambiaba todo, mientras a su alrededor todo se volvía un caos. El mal se había apoderado de Jack, causando un gran revuelo. Mark, en un momento de urgencia, tomó una decisión valiente con el martillo divino, acabando con la posesión de Jack y pasando la herramienta a Malcolm. Armado ahora con esta arma poderosa, Malcolm logró enviar al temido rey zombie de regreso de donde vino, restaurando la calma. Parecía que las cosas volvían a la normalidad, pero Malcolm descubrió que el restaurante estaba lleno de personas que ya no estaban vivas. Después de este evento, la policía lo detuvo pero pronto lo dejó ir, creyendo que había sobrevivido a un enfrentamiento violento. Gia, preocupada, pidió a Aiden y a los demás que liberaran a Malcolm, pero entonces, algo más sorprendente ocurrió. Las luces titilaron y apareció una figura imponente, el dios de la muerte, causando un miedo profundo en todos los que intentaban detenerlo. Este ser, sin titubear, eliminó a quienes se le cruzaban en el camino y luego se dirigía hacia donde estaban los demás. Aiden, viendo el peligro, sabía que tenían que actuar rápido. Le pasaron un arma a Jessia y todos se prepararon para defenderse. A pesar de sus esfuerzos, el dios de la muerte mostró su verdadera y poderosa naturaleza, derribando a los que intentaban enfrentarlo. En ese momento crítico, Xia, armada y decidida, logró hacer retroceder al dios de la muerte con sus disparos, encontrando un momento para escapar. Sabía que la amenaza seguía presente y que tenía poco tiempo para huir. Con la urgencia marcando cada paso, Xia se alejaba, dejando un final abierto que hacía reflexionar sobre cómo lo sobrenatural se puede entrelazar con nuestra realidad, presentando desafíos imposibles de ignorar. Por favor, demuéstrame con un like y un comentario que te agrada el video, y me ayudarás bastante. Gracias.